posible, también les ruego que tengamos cámara encendida para que nos podamos conocer y no estemos hablando nada más frente a una pantalla, sino sea un grupo, un aula de clase, un aula de maestría en Derecho Procesal Constitucional. Muy bien. Bueno, mis estimados maestros, damos inicio con nuestra sesión. Maestría en Derecho Procesal Constitucional para el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Y bueno, la asignatura se intitula Derechos Humanos. ¿Listos para iniciar, compañeros? Iniciamos con nuestra primera unidad. Sin mayor preámbulo, pues vamos a dar inicio. Les damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy haremos un experimento social. Tal como están en este momento, están en el mismo lugar de partida. Y el objetivo es llegar a esta línea final. Tengo en mi casa agua y electricidad todo el día. Mis padres eligieron y pudieron darme la educación que querían para mí. No soy discriminado por el lugar de donde provengo. Soy libre de casarme legalmente con la persona a quien amo. No corro riesgo de sufrir acoso sexual callejero. Puedo comprar los medicamentos que necesito. Corro peligro de sufrir malos tratos o humillaciones por cómo me veo. Puedo acceder a un trabajo sin ser discriminado por mi condición física o mi género. Conozco plenamente mis derechos. Las personas que están en las primeras filas volteen para ver dónde están los demás participantes. Cuando volteamos para ver, me impacté yo de ver todas las personas que se habían quedado atrás, que han sido la mayoría. Tenía casi todos los privilegios que te podía brindar esta Te sociedad. volteas y ves cómo están todos, te das cuenta que hay demasiado por Me hacer. ponía en el lugar de esta niña de 10 años y también sufre discriminación. Había una diferencia marcada entre lo que yo sentía, esta persona podría estar viviendo. Es difícil estar en los pies de otra persona. Un joven afrodescendiente sin trabajo, sin educación, ¿qué posibilidades tiene? Todos somos importantes en este planeta. Pensar cómo podemos que esa persona también sea escuchada. No podemos ignorar la realidad en la que vivimos, así que tenemos que hacer algo. Hacer cosas que puedan generar mayor igualdad. Caminar por cada paso. Nadie tiene que ir corriendo y nadie tiene que quedarse atrás. Primera unidad. Historia de los derechos humanos. ¿Listos para iniciar, mis queridos maestros? Sí, maestro. Muy bien. Sí, por supuesto. Sí, profesor. Bienvenidos. Primera unidad. Iniciamos. Como ya se dieron cuenta, nuestra primera unidad habla sobre la historia de los derechos humanos. Y vamos a empezar con una frase de Nelson Mandela. Dice: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en telas de juicio su propia humanidad. Bien, con esto damos inicio a nuestra primera unidad. ¿Cuáles son los puntos que vamos a estudiar en esta primera unidad, compañeros? En particular, todo tiene que ver con aspectos históricos de los derechos humanos. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces vamos a verificar que el punto que tenemos el día de hoy no fue gratuito, no fue una concesión, fue una lucha. Hubo guerras, hubo millones de personas que murieron para tener los derechos de los cuales hoy gozamos. ¿Falta mucho? Sí. Falta mucho por hacer todavía. Falta mucho por luchar. Falta mucho por llegar. Pero el punto es que tengamos conciencia de los derechos humanos. A veces se habla nada más de los derechos humanos de una forma conceptual y todo el mundo señala qué son los derechos humanos y el punto de partida del justnaturalismo. Pero más que una cuestión conceptual, tiene que ser una forma de vida.
tiene que ser una concepción, no solamente en nuestra mente, sino en nuestros corazones. En esa medida, vamos a entender con mayor plenitud los derechos humanos. Empezamos. Vamos a empezar con los derechos humanos, señalando la evolución histórica de estos. ¿Sale? Aquí verificamos esto. También vamos a verificar el tema de los derechos humanos en la Edad Antigua, en la Edad Media, en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea. ¿Cómo se fueron concebiendo estos derechos? Iniciemos. Muy bien. Ok. Derechos humanos. ¿Quiénes gozamos de los derechos humanos? Todos. Todos. Por el simple hecho de pertenecer a la raza humana. No me importa nacionalidad, no me importa color de piel, no me importa religión, no me importa idioma, no me importa orientación sexual, nada de eso. Lo que tenemos que entender es de que somos seres humanos. Eso es lo más importante. ¿Nos queda claro, mis queridos maestros? Sí, maestro. El objetivo de los derechos humanos es la dignidad humana, ¿sale? Que nunca se va a perder esta condición, jamás, jamás debemos de perder esta condición. Y este es el objetivo central de los derechos humanos. ¿Cómo los vamos a clasificar? En derechos humanos explícitos e implícitos. Nada más que tenemos una dificultad. Si no se encuentran plasmados en una norma como tal, va a ser un poco más difícil su tutela. Pero también tenemos que entender que aunque no se encuentren ahí escritos, existen los derechos humanos, ¿sí? Entonces, bajo esta modalidad, entendamos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Vamos a imaginar, estimados amigos, que tenemos la siguiente concepción. Ahí va. Veamos lo siguiente. Ok. Esta es mi norma fundamental. Muy bien. Aquí la tenemos. Esta norma reconoce derechos humanos que se encuentran aquí plasmados. No hay un otorgamiento, sino hay un reconocimiento. Esto implica que no solamente hay derechos que se encuentran aquí plasmados, sino que se reconocen los derechos que tenemos en esta esencia, en estos elementos por ser de la raza humana. Hablamos de una concepción de naturaleza jus naturalista. ¿Qué significa esto, compañeros? La tutela de derechos humanos no porque estén plasmados por escrito, sino la tutela de derechos humanos desde el reconocimiento de los derechos que se encuentran implícitos en nuestra persona, en nuestro ser, que es una concepción muy distinta al jus positivismo que contemplaban las garantías individuales, porque desde la perspectiva de garantías individuales solamente se tenían las garantías que otorgaba la Constitución. Entonces, aquí hay un cambio sustancial. Cuando se otorga, se limita. Cuando se otorga, solamente tenemos esos derechos, no más. La concepción es mucho más amplia. Por eso el artículo primero nos dice los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, no basta con que se encuentren explícitos, sino que hay un reconocimiento
de los derechos humanos de los cuales gozamos por mi simple naturaleza. ¿Vamos bien? ¿Comentarios, estimados maestros? ¿Lo entendemos? No, profesor, sí. Bien, maestro. Muy bien. Continuamos entonces con esta concepción. Ahí va. Muy bien. Esto implica un tema de exigencia. Vamos a exigirle a la autoridad el respeto, la promoción, la guarda de mis derechos humanos. Pero no nos quedemos solamente con que esto le corresponda a la autoridad, porque también somos nosotros corresponsables sobre la tutela de los derechos humanos. Porque es muy fácil decir, autoridad, autoridad viola derechos humanos. ¿Y no los violamos nosotros también? ¿No discriminamos? ¿No? ¿No causamos afectación a derechos de terceras personas? ¿No juzgamos a las personas por su color de piel, por su orientación sexual, por su ideología política? También nosotros vulneramos derechos humanos. Y entonces, en ese sentido, hay que ser corresponsable, no solamente la autoridad, sino nosotros también como particulares podemos causar afectación a los derechos humanos. Vamos a estudiar cómo se fue dando esta evolución histórica de los derechos humanos, porque son aspectos fundamentales, sin los cuales definitivamente no podemos conocer en qué punto nos encontramos parados. Podríamos decir que en este aspecto, mis queridos maestros, empezamos desde un aspecto, si ustedes quieren, ahí voy, ahí va. Empezamos desde una concepción, si así lo quieren ver ustedes, compañeros, muy limitada de los derechos. Aquí, prácticamente nada, y vamos a encontrar la evolución de los derechos humanos al momento que nos encontramos plasmados. Si nos remontamos a una edad antigua, pues vamos a ver que existía una sociedad esclavista. Vamos a ver que algunas personas tenían derechos. Vamos a ver que otras personas eran consideradas cosas. Vamos a ver que existía prácticamente una situación en la cual solamente algunos gozaban de derechos. Aquí ha venido habiendo una evolución. En este transcurso de tiempo ha habido guerras, ha habido conflictos y millones de personas han perdido la vida para llegar a una edad contemporánea de los derechos, ¿sale? Pero tampoco echemos campanas al aire y digamos, ya estamos con la plenitud de derechos. Porque no es así, compañeros. Porque todavía hay mucho que hacer en relación a los derechos humanos. ¿Listos para ver toda esta evolución histórica? Empecemos. Edad antigua. Primera referencia que vamos a ver. Edad antigua. Después vamos a pasar a la Edad Media. ¿Sale? En esta temporalidad nos vamos a ubicar prácticamente, permítame, aquí en esta Edad Antigua vamos a ubicarnos principalmente 2000 años antes de Cristo y más o menos vamos a llegar por ahí del año 500, 600 después de Cristo. En la Edad Media vamos a empezar por ahí del siglo XI. La Edad Contemporánea vamos a iniciarla con, pues, con algunos derechos que se fueron concebiendo derivado de, pues, revoluciones, de luchas, de independencias y demás, hasta llegar a una edad contemporánea que prácticamente podríamos señalar que esta inicia con la caída de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vámonos por partes históricas. Empecemos con la Edad Antigua. Y una primera referencia que vamos a estudiar es el Código de Hammurabi.
Muy bien. ¿Por qué la mencionamos? Si había una ley tan absurda como la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Porque podríamos decir que ya existía una limitación a esa venganza. No podías llegar a más de lo que el daño que te había causado la otra parte. Muy bien. Hammurabi es un rey de Babilonia que tuvo una concepción muy importante en relación a estos derechos. ¿Cuál fue esta concepción? De establecer a todos sus súbditos cuáles son las leyes que iban a regir en su reino. No más. ¿Sale? E inclusive en las puertas de la ciudad prácticamente se plasmaban las leyes aquí cuando uno iba a entrar y se decía, estas son las leyes que ha establecido el rey Hammurabi y estas leyes han sido de inspiración religiosa, de inspiración divina. Por lo tanto, todos los súbditos deben obedecerla. Esto, por lo menos, es como una presa en la cual se establecen los límites. No hay más. Hay límites sobre lo que podemos realizar. Hasta cierto punto, la ley cumple con su formalidad, regular la conducta de las personas dentro de este reino. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? Disposiciones civiles, disposiciones penales, disposiciones administrativas se regulaban en esta disposición del Código de Hammurabi. ¿Cómo conocemos del Código de Hammurabi? Pues vestigios arqueológicos han revelado, pues, cómo era esta legislación. Por supuesto que se desconoce mucho, pero es un antecedente histórico muy relevante. ¿Qué más podríamos destacar? Vámonos ahora a recorrer un poco más de años en la historia y vamos a llegar a la Grecia clásica con el denominado Código de Solón. ¿Qué pasó aquí en el Código de Solón? Muy bien, vamos a empezar. En este punto de partida, tomemos en consideración que los griegos tenían una concepción, pues de alguna manera, en la cual solamente algunas personas gozaban de derechos. Los ciudadanos griegos, los esclavos, los extranjeros, las mujeres no gozaban de este derecho. Muy bien. Lo que hizo Solón como un gran legislador, como un gran poeta, como un gran ciudadano, es establecer cuáles eran los derechos solamente para los ciudadanos griegos. Nada más. No contemos a nadie más que los ciudadanos de Grecia. Derechos como a ser juzgados por un areópago. Derechos como en el tema de participar en las asambleas y tomar decisiones públicas en este areópago. Derechos de alguna manera a profesar la religión. Derecho pues también a tener bajo su dominio a ciertos súbditos derecho de propiedad, etcétera, etcétera. Muy bien. Esta era la cosmovisión de los griegos. A veces cuando hablamos de la democracia ateniense, parecía que estamos hablando de un mundo ideal, estamos hablando de que eran muy desarrollados para su época, pero no, hay que decirlo con todas sus palabras, era una sociedad esclavista. Muy bien, y aquí podríamos ver algunas imágenes que representan, estimados amigos, esta concepción de los griegos, la cosmovisión del mundo, la democracia ateniense, pero esta democracia limitada en unas cuantas manos. ¿Lo comprendemos, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, maestro. Muy bien. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, ahora vamos... No, es una pregunta, profesor, perdón. Sí, lo escuchamos, por favor. La presentación que nos está poniendo, ¿esa la va a compartir?
O... ¿Ya no la tienen en el grupo? Ah, ok. Para checarlo ahorita en el grupo. Sí, profe, ya está en el grupo. Ya está en el Gracias. grupo, ¿sale? Para que la tengan también ustedes, ¿vale? Ok, gracias. A sus órdenes. Muy bien. Compañeros, después vámonos a otro punto de partida. A lo mejor podríamos decir que es un punto de partida de naturaleza un poco religiosa, pero hay datos históricos de que esto, a final de cuentas, existe por lo menos una disposición de esta naturaleza. Que se dice que este decálogo, que estos mandamientos provienen de Dios, bueno, esa es una concepción que cada uno de nosotros analizará, ¿verdad? Moisés libera al pueblo hebreo. El tema del éxodo históricamente existió, ¿sale? El tema del éxodo se presentó. Muy bien. Bueno, el pueblo hebreo sale de Egipto y se encuentra en el desierto. Ahí campan en las faldas del monte Sinaí y ahí se dice que Dios dio sus leyes, dio sus mandamientos a Moisés para que estos, pues de alguna manera, se encontraran sometidos a la ley que se ha establecido por Dios. Muy bien. Entonces, esta concepción es muy importante porque se establece directrices que el pueblo de Dios debería de seguir. Cuestiones de naturaleza civil, cuestiones de naturaleza penal, aquí se contemplaban en estos 10 mandamientos. Muy bien, también una concepción importante en relación a esta evolución de derechos. Entonces, aquí vemos un poco algunas imágenes sobre este éxodo, sobre esta cosmología, sobre estas leyes que rigieron al pueblo hebreo. Bueno, y que siguen rigiendo y son base importante de su cosmología, de la forma como se concibe el mundo. Vamos a avanzar un poco más de años a la historia y vamos a empezar con una cosmovisión ya desde Roma. Roma pasa por 3 fases históricas: la monarquía, la república y el imperio. Pero principalmente, compañeros, en esta situación vamos a verificar el denominado Corpus Juris Civilis, que fue una concepción de un emperador bizantino llamado Justiniano. ¿Qué hizo Justiniano? Compiló todas las leyes que estaban vigentes o que estuvieron vigentes en Roma, en sus 3 fases históricas: monarquía, república e imperio. Y este Corpus Juris Civilis, que se conformaba de varios libros, fue la base fundamental, compañeros, de cómo se enseñó el derecho en los próximos 1000 años de historia. Cómo se enseñó el derecho en las universidades. Del Corpus Juris, podríamos decir que surgen dos cosmovisiones muy importantes en la historia. Aquí tenemos el Corpus Juris, permítame un momento, por favor. Aquí está. Muy bien. Muy bien, aquí está el Corpus Juris. Y sobre esta concepción del Corpus Juris Civilis, se dio la base para que surgieran las primeras universidades y sobre el derecho se empezaran a hacer comentarios por los glosadores. Muy bien. Empezaron a hacer comentarios sobre el Corpus Juris y posteriormente sobre esta escuela de los glosadores tenemos la escuela de los postglosadores, que de alguna manera revisaban esta concepción. ¿Sale? Hacían comentarios del Corpus Juris sobre las glosas que habían establecido las primeras universidades, como la de Salamanca, como la de Sevilla, como la de Bolonia.
Muy bien. Aquí vamos bien sobre esta concepción del corpus juris, compañeros. Vamos entendiendo cómo se fue presentando. Perfecto. Muy bien. Ok. Muy bien. Seguimos en la historia y un poco vemos cómo se fue presentando esta cuestión del derecho romano y la importancia que tiene la Roma para nuestro derecho en la actualidad. Bien, continuamos. Dejamos la Edad Antigua. Roma marca 2 puntos de partida. Recuerden que en relación a Roma, tenemos un imperio romano de Oriente y un imperio romano de Occidente. Si tomamos esa cosmovisión, mencionaremos que con la caída del imperio romano de Occidente, inicia lo que se conoce como la Edad Media. Entonces, con la caída del imperio romano de Occidente, inicia la Edad Media. Y con la caída del Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, por ahí del año 1453, inicia el tema del Renacimiento. Roma marca 2 periodos históricos muy importantes: el inicio de la Edad Media y, por supuesto, el Renacimiento. ¿Dudas sobre estos comentarios? ¿Se va entendiendo, compañeros? Todo bien, maestro. Todo bien. Bien, profesor. Muy bien. Vamos a empezar con un rey no muy querido en Inglaterra. Un rey que perdió todo lo que su hermano Ricardo Corazón de León había ganado. Y bajo esta concepción, pues al no ser un rey muy querido, pues el pueblo británico le denominó Jean Sans-Terre, el rey Juan sin tierra. Este rey, un poco déspota e ingenuo, se le ocurrió cambiar las leyes del reino y le cambió la jugada no al pueblo británico, no al pueblo inglés, porque el pueblo no importaba, sino a quien le causó una afectación es a los nobles. Y los nobles tenían ejército, los nobles tenían tierras, los nobles tenían súbditos. Entonces le dijeron al rey Juan sin tierra: sí, serás muy rey, pero hay límites que tienes, señor. Serás muy rey, pero te vas a someter a esta Carta Magna, a esta disposición en la cual nosotros como nobles ingleses nos vamos a proteger de ti. Y no solamente de ti, sino de nosotros mismos, porque no es posible que tú tengas una persecución en contra de nosotros. No es posible que tú nos cobres tributos exorbitantes. No es posible que nos quieras quitar nuestros privilegios. Entonces, aquí podemos ver que hay una disposición muy importante en esta Carta Magna y principalmente quisiera destacar la cláusula 39 de la Carta Magna, la cual establece lo siguiente. Veamos. Dice: ningún hombre libre, ¿sale?, podrá ser detenido o encarcelado, ¿sale? Detenciones arbitrarias, nada de eso. No podrá ser privado de sus derechos, de sus bienes, ¿sale? Vamos a proteger su patrimonio. Ni puesto fuera de la ley, ni desterrado, ni privado de sus rangos, ¿sale? Y ni se usará fuerza contra él, ni tampoco se obligará a que a otra persona tome a la fuerza a este sujeto, sino en virtud de una sentencia judicial en la cual esta persona
¿Va a ser juzgado por quién? ¿Por sus desiguales? No, ¿verdad? ¿Por quién va a ser juzgado? Por sus Iguales. por sus iguales, Sus iguales. de conformidad con las leyes del reino. Entonces, le vamos a poner límites al rey. No es lo que tú quieras. Es el sometimiento del rey a la ley. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? No crean que eran derechos del pueblo inglés. No, eran derechos para los nobles, para los terratenientes, para los señores feudales. Muy bien. Ok. Vamos a iniciar una edad moderna de los derechos por ahí a mediados del siglo XV. Y entonces empezamos otra parte histórica. Iniciemos con la edad moderna. Muy bien. Ok. Empezamos con una declaración de derechos de 1628. Petition of Rights. Aquí ya no solamente se hablaban de derechos de los nobles, sino aquí ya se empezaba a hablar de los derechos de los súbditos, de los derechos del pueblo británico. Y este es el origen, compañeros, de la creación de un sistema bicameral, porque antes de esta disposición, verificamos nosotros que tenemos que el rey gobernaba acompañado de los nobles, ¿sale? Estos nobles eran llamados lords, la Cámara de los Lords. Y ahora, con Petition of Rights, ya no solamente mencionamos a esos nobles, sino ya mencionamos al pueblo. Y el pueblo va a elegir a sus representantes. Hablamos de la Cámara de los Comunes. ¿Sale? Ok. Entonces, ya tenemos hasta cierto punto reconocimientos de derechos para el pueblo. No solamente para los nobles, sino también para el pueblo. Muy bien. Petition of Rights también se aplicó en los territorios que tenía la Gran Bretaña. Petition of Rights también fue la base de derechos que posteriormente el pueblo de Norteamérica tomó en consideración para su lucha por la independencia. Muy bien. Ok. Continuando con esta exposición, tenemos también, por supuesto, el tema de una figura contra detenciones arbitrarias. A writ of habeas corpus. Presentar el cuerpo ante una detención arbitraria. Si una persona era detenida, ahí voy, compañeros, esto implicaba petition of right. Ahí va. Si esta persona resulta que era detenida, hay que calificar esta detención. Verificar si esta detención es legal o no. Entonces se hace conocimiento a un juez y el juez va a determinar si la detención que se ha realizado es legal o no legal. ¿Sale? Un antecedente de lo que conoceríamos como el amparo contra una orden de aprehensión, el amparo contra una detención arbitraria. ¿Sí? Este es el punto de partida de writ of habeas corpus, defendernos contra detenciones arbitrarias y que un juez califique si es legal o no la detención. ¿Seguimos? ¿Vamos bien? Ok. Continuando con estos comentarios,
También tenemos, por supuesto, otra declaración de derechos llamada The Bill of Rights, 1689. Esta Carta de Derechos complementa Petition of Rights de 1628. Y entonces vamos a ir concebiendo más derechos para el pueblo. Antes de que Estados Unidos se independizara de la Gran Bretaña, en uno de sus territorios llamado Virginia, se estableció una constitución del año de 1776 que complementa los derechos que hemos señalado con antelación. Ya estamos en una edad, pues hasta cierto punto moderna de los derechos. Muy bien. Todas estas disposiciones, todas estas libertades fueron la base para que el pueblo americano, el pueblo de los Estados Unidos, concibiera su independencia para 1787 y estableciera su constitución para el año de 1787. En esta concepción vamos a verificar el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos, en la cual pues se señalaba lo siguiente. Decían el pueblo de los Estados Unidos. Ahí los podemos ver en las siguientes imágenes con esta declaración de nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Establecían esta concepción. Ahí va. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar la unión más perfecta, establecer y garantizar esta unión y de esta manera garantizar la justicia, la tranquilidad nacional, la defensa común, fomentar el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad, promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Y además se establece el tema de la igualdad y que todos los hombres han sido creados iguales. Hasta cierto punto, una situación que no era del todo real. ¿Por qué? Porque sabemos que tuvieron un sistema esclavista hasta 1865, cuando se estableció la 14ª enmienda, la cual establece la prohibición de la esclavitud. Situación que no cambió con las leyes Jim Crow, que prácticamente hasta la sentencia Board Education, pues tenemos ya una integración de las personas afroamericanas. Podríamos decir que no ha concluido ahí la lucha por los derechos, porque sigue existiendo mucha discriminación. ¿Vamos comprendiendo este aspecto histórico? Ahora vámonos del otro lado, ¿sale? Vámonos a Europa. Y en Europa tenemos también un pueblo que luchó por sus derechos, el pueblo francés. Tenemos un rey absolutista, el rey Luis XVI. Aquí lo podemos ver en la siguiente imagen, compañeros. Ahí va. Luis XVI, también llamado el rey. Bueno, su tío Luis XIV, pues era un rey déspota. Muy bien. Inclusive, su abuelo Luis XVI, Luis XIV, decía que el Estado era él. L'État, c'est moi. Aquí tenemos a Luis XIV, incapaz de gobernar, ni siquiera pues estaba ahí muy vinculado con su esposa María Antonieta, vivían en el Palacio de Versalles, un montón de lujos, un montón de privilegios, ellos teniendo todo lo que daba los impuestos, las contribuciones, mientras el pueblo francés pasaba hambre, mientras el pueblo francés vivía en una miseria. En esta situación, pues de alguna manera tenemos que hay una lucha por los derechos. Grandes obras como las de Montesquieu, pues eran leídas por muchos intelectuales de la época y entonces se preguntaban qué tanto estos señores pues deben tener un derecho absoluto, que el pueblo no puede luchar por sus derechos.
que el pueblo no tiene también derechos. Y bueno, ese fue el origen de la revolución. Para el 14 de julio se toma la Bastilla. Para el 14 de julio inicia la Revolución Francesa, ¿sale? Se toma el Palacio de las Tullerías, se captura a Luis XVI, a su esposa y a su demás familia. Y bueno, en este momento también son juzgados tanto Luis XVI como María Antonieta y otros nobles, pues, de esta concepción histórica, ¿verdad? ¿Y qué pasa, compañeros? Cuando pasamos por el tema de la guillotina, hay un punto importante, hay un punto de partida que marca un antes y un después. Vean, cuando Luis XVI fue llevado a la guillotina, este rey pues planteó, yo tengo un origen divino. Si es por el bien de mi pueblo, pues qué bueno, ¿no? Tengo que morir para que mi pueblo sea feliz. Pero no sé si a Dios le parezca adecuado esto que está a punto de ocurrir, porque yo fui colocado por él. ¿Quién coronaba a los reyes? El Papa. Les colocaba la corona y era una situación de que era la voluntad de Dios. Se creía que los nobles eran de sangre azul. Cuando se corta la cabeza del rey Luis XVI y se ve que es como cualquier otro mortal, entonces inicia la Primera República Francesa en el año de 1791. Y en esa declaración francesa vamos a encontrar nosotros la siguiente concepción. ¿Qué es lo que dice esta declaración? Ahí va, vamos a ver. Ahí va. Como pueden ver ustedes, ahí tenemos varias imágenes de esa lucha, de esa revolución que marcó un antes y un después en el tema de el reconocimiento de derechos, el reconocimiento de derechos de los ciudadanos. Continuamos. Dice, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solamente pueden fundarse en causas de utilidad común. Muy bien. Entonces, esta es una concepción sobre el tema de los derechos. Recuerden cómo se concebía legalidad, fraternidad e igualdad. Los lemas de la Revolución Francesa. Esta revolución, tanto esta revolución como la Constitución de Estados Unidos y los derechos que se plasmaron para el pueblo británico, fueron la base de los derechos para las demás naciones europeas. Y a su vez también para las naciones americanas, que poco a poco iban a independizarse de ese yugo europeo. Muy bien, pero bueno, pasaron más de 100 años y no hubo un cambio sustantivo. Pasaron más de 100 años y prácticamente podríamos decir que estas eran las bases fundamentales de los derechos humanos de una primera generación. Pero bueno, saben ustedes que empezando una edad contemporánea, tenemos esta situación que ustedes pueden ver en las siguientes imágenes. Primera Guerra Mundial, 1914-1919. La llamada Gran Guerra. Muy bien. Y después Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Años antes de todo esto, se plasmó una corriente jurídica llamada Positivismo, cuyo principal impulsor basada en el positivismo de Augusto Comte, pues es, sin lugar a dudas, Hans Kelsen. La validez del derecho desde la concepción del propio derecho, desde la norma hipotética fundamental, desde el punto de partida de que la validez se lo da la creación de la ley secundaria de conformidad a la norma fundante, a la norma que da origen
a todo el ordenamiento jurídico. Bajo esa concepción se entendía que la validez de la ley va a ser el tema de que esta ley haya sido formada de conformidad con la norma que da origen. Entonces, este es el mandato de la ley. Aquí lo tenemos. ¿Por qué vale la ley? Bueno, la ley tiene su validez en cuanto ésta hubiese sido creada por la norma que da origen, por la norma hipotética fundamental. Muy bien. Y también desde que sea aprobada por la autoridad competente, siguiendo un procedimiento legalmente establecido para su concepción. Pero, ¿a qué llevó el positivismo jurídico? Bueno, el positivismo llevó a un punto de partida en la cual, pues, se establecía lo siguiente, compañeros. En este positivismo, pues, la ley establecía los parámetros. La ley establecía, ¿sale?, la competencia de las autoridades. ¿Sale? La ley señalaba la conformación del Estado. Muy bien. Y en pocos aspectos, o casi nada, se hablaba de los derechos. Y si se hablaba de derechos, muchas veces se hablaba de un grupo privilegiado. Se hablaba de un grupo que gozaba de estos derechos. Muy bien. Esta era una cosmovisión clásica del constitucionalismo. Entonces, ¿saben qué permitió el positivismo, compañeros? ¿Saben qué justificó? Regímenes como el de la Italia fascista. Porque déjenme decir una cosa, eran regímenes constitucionales, ¿eh? El régimen de la Alemania nacionalsocialista, también un régimen constitucional. ¿Lo entendemos, compañeros? Entonces, después de la guerra, se empezó a plantear que hasta qué punto el positivismo, pues debe ser la norma imperante, debe ser el punto de partida de las demás disposiciones normativas. Hasta qué punto el positivismo, pues es la base de todo el ordenamiento jurídico. Ese es un punto importante, que inclusive cuando concluye la guerra, empezamos con un tema bien fundamental. Y es importantísimo que lo conozcamos. Los llamados juicios de Nuremberg. ¿Qué pasó aquí, compañeros? Vamos a castigar los crímenes de guerra. Pero, ¿qué creen? Desde la concepción positivista, podríamos decir que los aliados no tenían base para castigar a estos criminales de guerra. ¿Vale? Inclusive ellos sabían que tenían esta problemática. Los abogados de los nacionalsocialistas normalmente argumentaban, y este era el punto de partida de su defensa, Sí, sí cometí todas esas cuestiones que usted me comenta, pero ¿qué cree? Todo esto que yo realicé se encontraba amparado en el marco normativo vigente en el Tercer Reich. Entonces, yo solamente cumplí órdenes. Esa era la concepción, ¿verdad? Cumplí órdenes. Cumplí con la ley. Cumplí con mi marco normativo. Pero el punto de partida, inclusive nos lo dice Gustav Radbruch, ¿la ley aplicada al extremo puede ser considerada justa? Creo que no, ¿verdad? La ley tiene que tomar como base los derechos humanos. La ley tiene que tomar como punto de partida los derechos humanos. Y bajo esta concepción pasamos de un punto de naturaleza constitucionalista
a una concepción denominada neoconstitucionalismo. ¿Sale? Entonces, este es el punto de partida a partir de 1945 para hablar del nuevo constitucionalismo. Aquí vamos a encontrar disposiciones normativas como en 1948 la Constitución de Italia. ¿Sale? Por ahí tenemos en 1949 la Constitución, la Ley Fundamental de Alemania. Por ahí de los 50 tenemos la Constitución portuguesa. Por ahí del 78 tenemos la Constitución española y muchas disposiciones en América Latina que ya toman como base el neoconstitucionalismo. En esta nueva corriente, imaginen que este cuadro representa la Constitución. Aquí va, perdón, ahí voy. Imaginen que este cuadro representa la Constitución. Ahora, lo más importante que debe contemplar el constitucionalismo moderno es la tutela de los derechos humanos. Y aquí tenemos la parte orgánica. Sí es importante, pero el peso más fundamental, el peso más importante, ¿qué lo va a tener? Lo va a tener, pues, los derechos humanos, los derechos fundamentales. Prácticamente con la Conferencia de Yalta, las tres grandes potencias aliadas, Gran Bretaña con Sir Winston Churchill, Unión Soviética con Joseph Stalin y los Estados Unidos con el presidente que se llamaba, no es Wilson, es ¿recuerdan el nombre, compañeros? Roosevelt, ¿no? Roosevelt. Roosevelt, exactamente. Se reúnen y el punto de partida es qué va a pasar después de la guerra. Con la Conferencia de Yalta ya sabían, Alemania va a perder. Ahora el punto que vamos a hacer a partir de la conclusión de la guerra. Y uno de los puntos de partida es la creación, compañeros, de un organismo internacional que de alguna manera verificara esta tutela de derechos. La Organización de las Naciones Unidas, la cual establecía disposiciones normativas que los miembros, que en su momento eran 51 estados fundadores, pues debían establecer para la tutela y el reconocimiento de los derechos humanos. Por lo menos se estableció una ley marco en la cual los miembros de las Naciones Unidas tendrían que sujetarse. ¿Lo comprendemos, mis estimados maestros? Muy bien. Y bueno, para diciembre del año de 1948 tenemos esta primera disposición es de octubre de 1948. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que fue la primera declaración universal, ¿sale? Bueno, en este punto regional, que estableció un reconocimiento de derechos humanos. Posteriormente, 2 meses después, en diciembre de 1948, se estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. Pero bueno, a nivel regional también tenemos y destacamos la Carta Europea de Derechos Humanos de 1950. Y toda esta concepción no solamente se debe al punto de partida de la Segunda Guerra Mundial, sino también hubo muchos precursores de estos derechos. Podríamos mencionar entre ellos a Mahatma Gandhi, un movimiento pacífico, un movimiento sin violencia, en la cual luchaban en contra del Imperio Británico, que los tenía sometidos. Y
Bueno, bajo este pacifismo, bajo esta cuestión de no arrojar una piedra, de aguantar la agresión, aguantar el tema del imperialismo, bueno, Gandhi logra la independencia de la India de la Gran Bretaña. Y en este punto, pues, lo destacamos como un gran luchador de los derechos humanos, como un precursor hasta cierto punto. Y fíjense lo que nos dice Gandhi. Gandhi nos señala lo siguiente. Este es el punto de partida. Dice Gandhi. Dicen que soy héroe. Yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy hice lo que hice, imaginen lo que pueden hacer todos ustedes juntos. Muy bien. Un importante luchador de los derechos humanos. Como les mencioné con antelación, Estados Unidos, si bien es cierto, de 1865, estableció la 14ª enmienda que prohíbe la esclavitud. Pero se dio una cuestión muy importante, principalmente en los estados sureños, las leyes Jim Crow. Estas leyes Jim Crow establecen una doctrina que rigió por muchos años a muchos estados de la Unión Americana. Esta era la ideología llamada Separate but Equal. ¿Sale? Es decir, inclusive la propia Corte Suprema de los Estados Unidos estableció, pues, que de alguna manera como, pues, un tema de buena vecindad, pues, era muy importante que aunque hubiera cierta libertad, pero habían que permanecer separados, ¿sale? Lugares para personas blancas, para anglosajones, y lugares especiales para afroamericanos, para latinos, para chinos y demás. Es decir, tendríamos un tema de segregación racial que inclusive la propia Corte Suprema de Estados Unidos justificó en la doctrina Separate but Equal. Por ahí, por la lucha de grandes luchadores por los derechos civiles como el pastor luterano Martin Luther King, tenemos que la Corte Suprema de Estados Unidos establece una nueva doctrina en un caso que resolvió en el caso Topenka contra Board Education. ¿Sale? La cuestión de que los afroamericanos también tienen derecho a estudiar en las universidades donde estudian las personas de color, donde estudian las personas anglosajonas, las personas blancas. En este punto tenemos un punto de partida muy importante con el pastor luterano Martin Luther King, ¿sale? Por la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos de los años 50 y 60. Y vean lo que dice el pastor luterano Martin Luther King. Tengo un sueño. I have a dream. Un solo sueño. Seguir soñando. Soñar con la libertad. Soñar con la justicia. Soñar con la igualdad. Y ojalá no tuviera la necesidad de soñarlas. Muy bien, compañeros. ¿Se entiende? Ok. Pero también tenemos otro régimen que estableció un tema de separación. ¿Sale? Un tema en la cual se justificaba, pues, la cuestión de una segregación. El país que estamos hablando es Sudáfrica. Muy bien. ¿Qué pasó en esta región? Muy bien. En este punto, recuerden que tuvo un dominio británico, tuvo un dominio holandés, etcétera, etcétera. Muy bien. Los derechos se encontraban, había una población del 90% de personas blancas y, bueno, personas de color, perdón, personas africanas y un 10% de personas blancas. Los derechos eran para ellos.
y ellos prácticamente no gozaban de derechos. Había una segregación. Por ahí de la década de los 30, de los 40, se estableció una doctrina llamada apartheid. Decían que era una doctrina justa. ¿Por qué? Porque, pues, de alguna manera se decía que el apartheid era para distinguir los derechos de cada una de las razas, para distinguir los derechos de los europeos a los derechos de los africanos, ¿verdad? Y bajo esta concepción, pues, los africanos tenían pocos o casi nada de derechos. Y tenemos a un abogado que luchó por estos derechos. Su nombre es Nelson Mandela. En su pueblo lo conocían como Madiba. Muy bien. Nelson Mandela lucha por esta nación y de alguna manera al principio su lucha era revolucionaria, razón por la cual Nelson Mandela, pues bueno, fue privado de su libertad en una prisión sudafricana llamada Robert Island. En esta prisión, en esta isla de Robert Island, Nelson Mandela cambió su ideología, cambió su visión y bueno, empezó una lucha pacífica. Fue liberado por ahí empezando la década de los 90, y cuando se liberó, no por voluntad de esta supremacía blanca, sino hasta cierto punto por una presión internacional. Nelson Mandela sale de prisión. Nelson Mandela, pues de alguna manera se convocan a elecciones y gana su grupo, gana su facción de el Consejo Nacional Africano. ¿Y qué hace Mandela? Muchos esperaban que tomara venganza. Muchas personas de descendencia europea esperaban que fueran expulsados del territorio. ¿Sale? Esperaban, pues, ser deportados. Pero, ¿qué creen? No ocurrió eso, sino Nelson Mandela integró Sudáfrica, la nación del arco iris. Inclusive hay un discurso en la cual dice que lancen las armas al mar, porque ahora en este momento es la nación del arco iris y todos los sudafricanos cuentan. Muy bien. Ok, la nación del arco iris. La lucha de Nelson Mandela por la integración de su patria. Y Mandela nos da la siguiente frase cuando estuvo sujeto a un tribunal. Dice: he promovido el ideal de una sociedad democrática y libre, en la cual todas las personas puedan vivir en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir hasta lograrlo. Pero si es necesario, es un ideal por el cual estoy dispuesto a morir. Muy bien, mis queridos abogados. Entonces, esta es una concepción muy importante. La lucha por los derechos humanos. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda, compañeros? ¿Vamos bien? Vamos bien, Profesor, gracias. Todo bien. Ok. Todo bien, profesor, gracias. Muy bien. Vámonos entonces a la latitud de América. ¿Sale? Y en el continente americano, ¿sale? Vemos lo siguiente. Por ahí de 1948 se funda la Organización de los Estados Americanos. ¿Sale? Para 1948. Aquí lo tenemos. La OEA. En esta creación de la OEA, en esta misma reunión de octubre de 1948, se establece la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Muy bien. Que fueron ratificadas por todos los países miembros de la OEA. Esta declaración crea un organismo que iba a vigilar
que los estados cumplieran con estos puntos que se señalaron en esta declaración. A este organismo se le denominó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Bueno, hasta cierto punto esta comisión en este origen solamente emitía recomendaciones que no eran vinculantes ni obligatorias. Si los estados decidían no seguir dichas recomendaciones. Muy bien. Por ahí de 1965, en la Ciudad de México, en el castillo de Chapultepec, en una reunión en la cual se encontraba el presidente Gustavo Díaz Ordaz, hay un compromiso de los países miembros de la OEA de suscribir una nueva declaración de derechos. Vean hasta cierto punto, pues, qué contradictorios somos, compañeros. ¿Sale? No, muy precursor de los derechos, candil de la calle, oscuridad en su casa. Hay un compromiso para la firma de este documento internacional que se iba a suscribir en la ciudad de San José de Costa Rica. La Convención Americana de los Derechos Humanos del año de 1969. ¿Ok? Esta Convención Americana de Derechos Humanos, ¿qué creen? Ya no fueron ratificadas por todos los estados. Por lo mientras le quitamos a Canadá, le quitamos a los Estados Unidos, le quitamos a Cuba y a varias islas del país, del Caribe. Después le quitamos a Venezuela, por ahí una temporada le quitamos a Nicaragua, etcétera, etcétera. Entonces, como que no todos los estados ratificaron esta convención. Pero esta convención ratifica el tema de un organismo que se creó con la Declaración Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero crea otro organismo contencioso, un tribunal que hasta cierto punto decía que sus resoluciones son, entre comillas, vinculantes porque siguen siendo soft law. La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. La comisión tiene su sede en la ciudad de Washington, D.C. y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en la ciudad de San José de Costa Rica. ¿Lo comprendemos, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario que tengamos hasta aquí? No, profesor, vamos bien. Ok. Todo bien. Muy bien. Bien. No hemos terminado de evolucionar en el tema de los derechos humanos, porque en nuestro continente, desde esta concepción, primero, si hay una violación de derechos humanos, se establece que tendremos que agotar los recursos internos. ¿Sale? Primero, los recursos internos que se establecen dentro del Estado. Muy bien. Y después, estimados amigos, vamos a presentar nuestra solicitud que va a atender la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Y posteriormente, si subsiste el tema de vulneración de derechos humanos, la propia comisión va a presentar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto tiene que transcurrir para que lleguemos a este punto de partida. Muy bien, compañeros. Ok, perfecto. Pero ahora vamos a revisar el siguiente comentario. Ahí va. Tenemos que en el caso europeo, ¿no va? Pues de alguna manera
hubo una evolución distinta, por lo menos hay una evolución de 50 años. Europa, ya vimos que se estableció la Carta de Derechos Humanos por ahí de 1950. Europa al principio tenía una Comisión Europea de Derechos Humanos que posteriormente vinculaba el asunto ante el Tribunal de Derechos Humanos que se encuentra en Estrasburgo, Francia. Ahora, el tema de la concepción de este Tribunal Europeo es que va a defender los derechos humanos en todo el continente, pero no hay necesidad de agotar derecho interno. Se puede ir directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos sin necesidad de acudir a el derecho interno. Entonces es una concepción importante que vale la pena destacar. Bien, compañeros. Ok, muy bien. Entonces, espero que estos puntos que hemos estudiado, pues se hayan sido de su interés y espero sobre todo que hasta este punto no los hayamos aburrido con este discurso. ¿Vamos bien, seguros, compañeros? Sí, todo bien, profesor. Muy Sí, bien. Sí, profesor. Ok, entonces, si así ustedes lo permiten, mis queridos abogados, vamos a hacer el primer descansito de 15 minutitos para que puedan tomar un cafecito, ¿vale? Recuerden que solamente tenemos 2 descansos. Muy bien.